Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Tráeles, vuélveles a ti, porque por sí mismos ellos no pueden encontrar el camino. Tú eres el que atrae al perdido. Tú eres el que va en búsqueda de la oveja perdida. Tú eres, a través de tu Espíritu Santo, el que redarguye, trae los hijos pródigos, tanto de los que estamos aquí físicamente, como de aquellas personas que oirán este mensaje a través de las redes sociales. Salva a los que son tuyos y extiende tu favor, tu mano poderosa sobre los que están enfermos. Agregamos esa tercera petición delante de ti. Señor, extiende tu mano para que hayan prodigios, milagros, portentos en medio de tu pueblo. Señor, te damos las gracias porque en esta hora aquellas peticiones que una tras una presentamos de manera continua delante de ti, tú respondes, ya sea a esas necesidades económicas o por provisión de un empleo. Abre puertas donde los hombres tienden a cerrarlas. Ábrelas tú, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo esto, Señor, y suplico de manera personal que nos des sabiduría para poder aplicarla a nosotros mismos y poder a la vez también entender lo que hoy vamos a desarrollar a la luz de esta temática. Dame osadía, dame valentía para no temer el aplicar estas verdades de manera generalizada a aquellos que venimos con hambre y sed de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo lo rogamos todo esto para la gloria y honra de tu santo nombre, Padre Celestial. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ahí estamos estudiando todos los martes. Ya usted tiene que saber qué es lo que estudiamos cada día. Lunes, doctrinas bíblicas. Martes, estudio bíblico de Juan. Viernes, el estudio del libro de Génesis. Y dentro de poco vamos a comenzar a estudiar el libro de Daniel. Es un libro profético, pero cuando culminemos lo que es el Evangelio de Juan. Así es que vamos a leer en el capítulo 8 el versículo 31. Versículo 31. Hay un tema generalizado y el tema es general, pero conlleva algunas secciones. La primera sección del tema generalizado lo voy a desarrollar hoy. Y si Dios nos permite, la próxima semana nos da vida, pues seguimos adelante. Si no, nos vamos para el cielo. De todas maneras, allá está mejor que aquí. Entonces, el tema general con el cual vamos a comenzar a entrar en este tour espiritual lleva como nombre el camino hacia la libertad. El camino hacia la libertad. Conlleva, le dije, varias secciones que vamos a desarrollar. Y la primera es, el primer aspecto para caminar hacia la libertad es creer en Jesucristo. Ese es el primero. Por favor, le voy a aconsejar algo. Apunte esa dirección, porque usted la va a necesitar. O sea, usted ya la tiene. Usted ya está en ese camino. Pero va a haber un momento en que alguien le va a preguntar a usted: ¿cómo hago para poder ser libre de mi esclavitud en la cual yo estoy? Ahí es donde se requiere aplicar la Biblia y dar la dirección correcta.
Y eso es lo que yo voy a comenzar a hacer en esta noche. Pero ¿por qué lo voy a hacer con ustedes? Porque hay personas que están dentro de las congregaciones, es decir, en un recinto como este, en un local donde la iglesia se reúne, y hay personas que se reúnen y se mezclan con los creyentes, y parece ser que muchos de los que están en esas reuniones no han depositado una fe genuina que emana del corazón. Una cosa es creer, eso es lo que voy a enseñar, de manera superficial, y otra cosa es evidenciar la fe genuina. Entonces, por eso es que les voy a enseñar a ustedes, para que no vayamos a estarnos engañando a nosotros mismos, creyendo que estamos en lo correcto, cuando estamos desviándonos por otro camino, que no es el idóneo. Así es que no estoy predicando todavía, estoy dando un pequeño bosquejo homilético. Vamos a leer el verso 31 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. 1, 2, 3, lo leemos todos a voz en cuello. 1, 2, 3, ya. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por favor, tomen su asiento si son tan amables, hermanito. Por favor. La semana anterior parece ser que se hizo de notar que un grupo de personas, estoy refiriéndome, a los judíos. Y dentro de este grupo de judíos, al menos había habido como un pequeño remanente que supuestamente había mostrado un interés en el Señor. A eso es lo que se refiere el versículo 30, cuando dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando estas cosas, es decir, cuando uno deja lo que ya hemos analizado como contexto acerca de lo que hoy vamos a desarrollar en el versículo 31, estos habían oído expresar a Cristo que él venía de arriba, que él era el Mesías, que él era la luz. Entonces, cuando ellos escuchan estas expresiones, hermano, cómo Jesús se ha revelado a ellos, ellos creyeron en él. Pero parece ser que, yo me adelanté un poquito la semana anterior y les decía que este no era un creer genuino, porque cualquiera puede engañarse al leer el texto, el versículo, y decir: wow, qué impresionante. Entonces no todos actuaron de manera incrédula, porque esos son los temas que hemos estado desarrollando. Entonces no todos fueron incrédulos, no todos tuvieron un comportamiento reacio en contra del mismo Señor Jesucristo. Pero vamos a evidenciar a la luz de la Biblia qué tipo de creer era este, porque cualquiera puede engañarse. Repito la frase, cuando dice creyeron en él, a esto que dice el texto, creyeron en él, pues vengo yo y le explico. No era un creer genuino, era un creer genuino. Habían oído las palabras que emanaban de la boca de Cristo, habían oído que él se había revelado como el Hijo de Dios, pero la frase creyeron no es un creer genuino. Explico: cuando hay un creer genuino, hay evidencia de ese creer genuino. Pero ¿qué es el creer de manera genuina? Es cuando uno cree con el corazón. ¿Pero qué es eso de creer con el corazón? Bueno, cuando Pablo escribe su epístola a los romanos, él dice estas frases, y aquí yo lo utilizo para hacer la oración que nosotros llamamos la oración del penitente.
Dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Denote, con la boca, o sea, es necesario. Usted va a oír personas que dicen: yo no tengo necesidad de repetir una oración, yo no tengo necesidad de decir: Jesús, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. No, dijo, no, en secreto lo hago. No, la Biblia presenta ese requerimiento, que debemos de confesar con nuestra boca. Hay una frase que aparece en la Biblia que dice: y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es necesario que las personas escuchen y nosotros mismos lo declaremos con nuestra boca, porque tiene que haber ese confesar. La otra frase que aparece en la Biblia es esta: que de la abundancia del corazón, dice, eso habla nuestra boca. Una persona que habla cosas incoherentes, eso es lo que tiene en su corazón. Una persona que expresa o articula palabras soeces, como nosotros decimos, eso es lo que tiene esa persona en su corazón. Aunque algunos tiendan quizás a reprender ese tipo de expresiones que muchos utilizan cuando se dirigen estas personas a otra persona con ese tipo de expresiones inadecuadas. Entonces alguien puede reprender y decir: no sea malcriado, ya no siga siendo malcriado. O sea, la persona no puede dejar sus malcriadezas, como nosotros decimos, si no hay una obra en el corazón. Voy a ser más literal: un corazón podrido no produce cosas buenas. Un corazón malo no produce cosas buenas. Aunque algunos dicen que el hombre por sí solo puede autorreformarse. Esa es mentira. Nadie puede autorreformarse a sí mismo. Aunque reciba una buena educación, aunque le estén impartiendo materias como la ética, moral, no puede. Puede aprender a expresarse muy bien. Puede ser una persona que tenga ética, un buen comportamiento, educado, amable, pero la podredumbre que hay en su interior nadie puede cambiarla. Escribía una persona de la cual yo leía, y estas frases que yo leía son interesantes. Dice: las escuelas y las universidades crean hombres útiles para la sociedad, pero la iglesia, en donde se reúnen los feligreses, crean personas dignas de la sociedad y dignas del reino. Lo que no puede hacer una escuela y una universidad. ¿Por qué la expresión digna del reino? Porque con una educación secular nadie puede entrar al reino de los cielos. Por mucha ética o por muy buena educación que tenga, eso no le da la visa para poder tener parte en el reino de los cielos. Pero cuando alguien asiste y cree en Jesucristo, entonces sépalo, y su corazón es cambiado, va a ser útil a la sociedad y va a ser útil en el reino. Muy bonito el de ser observativo en esto, ¿verdad? Y es la realidad. Entonces, hermanitos, vuelvo a lo que he estado mencionando. De la abundancia del corazón, eso habla nuestra boca. Un corazón malo externizará cosas malas. Un corazón bueno externizará cosas buenas. Por eso es necesario que cuando alguien es poseedor de la fe genuina, tiene que haber esa evidencia. Esa evidencia. Una fe genuina es la que emana del corazón. Es la que declarará, ¿verdad?, con su boca, porque con la boca se confiesa: creo que Jesucristo es el Señor. Y con el corazón se cree para justicia. No hay vergüenza, no le da pena, lo declara de manera abierta. Estamos aquí.
Entonces una cosa es decir creo, porque aquí dice muchos creyeron. Bueno, como estamos hablando de este requerimiento, ¿verdad? Y del tema general, camino a la libertad, que el primer requisito es, desarrollando la primera sección, creer en Cristo. No hay otro camino hacia la libertad. Bueno, poniendo ejemplos seculares, en 1932 se pensó aquí que los mecanismos para que este país pudiera ser libre de los explotadores y de los terratenientes era levantarse en armas, levantarse en una revolución. Y eso lo mantuvieron por muchos años en la mente muchas personas. Usted sabe de que se levantó una revuelta en 1932. Murieron miles de campesinos en diferentes partes, Guayúa, Nahuizalco, Izalco. Hubo un levantamiento de campesinos. Perecieron, se los acabaron. Pero la secuela, la semilla de ese pensamiento erróneo quedó en el corazón de muchas personas y en la mente. Entonces, volvió a suceder. Eso iba como, yo lo diría así, como avanzando, aunque ya no hubieron levantamientos, pero habían pensamientos de volver a hacerlo. Entonces, hasta que, según la historia, si no estoy mal, en 1900, ahí por 1966, se levantó otro grupo. En los 75 se levantó otro, pero ahora ya no era por vías de las armas, sino a través de volverse partidario, es decir, meterse a la política. Pero como según la historia no permitieron, es decir, que no se tornó lícito para ellos, entonces se mezclaron con otros partidos políticos, como escondiéndose debajo de agua y siempre con la misma mentalidad, es decir, de tener una igualdad, todos, ¿verdad? Pelear por una causa, por los pobres. Y hasta que esto se dio a luz ya de una manera más fuerte en los años 70, ya donde aparecieron los primeros grupos de personas, ya no con corpos, sino de una manera diferente, distinta. Ya iba a ser en los 75, 77 una lucha armada. ¿Por qué estoy contando esto? Porque es muy interesante la historia de nuestro país en la guerra civil que sucedió. Es decir, que muchos impulsaron que el mecanismo para poder ser libres de la explotación, que eran 14 familias las que manejaban todo el dinero en nuestro país, los dueños de finca. Entonces dijeron, no, aquí hay que ponerle un alto a esto. Y el camino para poder combatir a los ricos y quitarles todo lo que tienen a estos explotadores es este el camino, la lucha de las armas. Entonces estoy presentando un ejemplo secular. Así como las personas estas que tenían una ideología presentaron un mecanismo, un camino, una vía para que aquí ya no hubiese desigualdad, entonces aquí está el camino, aquí está el camino de las armas, ¿verdad? Aquí está la revolución. De igual manera, al presentar ese ejemplo, en el sentido espiritual, si alguien quiere ser libre, si alguien quiere ser salvo, entonces yo le voy a señalar el camino. Yo le voy a enseñar la vía a usted, la dirección correcta. Y la dirección correcta es: nadie puede entrar al cielo si no hay fe, si no hay un creer en el Señor. Pero no un creer superficial como el de estos, porque estos tenían un creer superficial. No hay otra vía, no hay otro camino. Cuando Israel salió al Éxodo, según historia bíblica, para poder llegar a la tierra prometida, habían dos caminos. Uno era el camino de los filisteos y el otro era el camino por el mar de Cañas, que es el mismo mar Rojo, como algunos expositores lo dicen. Bueno, la Biblia misma lo dice. Entonces, ellos no iban a decidir, sino Dios. Si hubiese estado en ellos se van por el camino de los filisteos.
Pero ¿por qué Dios no les puso en la mente a ellos? Porque no podían pelear, eran inexpertos para las armas. Entonces Dios ideó llevárselos por el mar. Y cualquiera podría pensar que bárbaro Dios, los hubiera llevado por el camino a los filisteos, se los sacaban los filisteos. Entonces, para poder completar la libertad, Dios tiene que abrirles el mar rojo con su poder. Y Dios lo hizo, hermano. Dios tuvo que pasarlos por el desierto para que aprendieran a depender de Dios. Esos son los mecanismos que Dios usa. Y aquí, para poder llegar al cielo, hermanitos, se necesita tener una fe genuina, no una fe superficial. Bueno, usted ha leído la epístola de Santiago, el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Dice así. Dice que los demonios creen y tiemblan. Mire que dice la frase esa, bien interesante. Los demonios creen. O sea que tienen fe los demonios, ¿ve? Y tiemblan más que nosotros. Pero esa fe no es genuina. Acuérdese que la fe de la cual yo estoy hablando ahorita, de ese creer no resurge de nosotros. Porque hay personas que así dicen, mire, usted con solo creer en un pedazo de palo y arrodillarse, creer en la Biblia, suficiente, usted es salvo. No, deténgase. Este no es un creer que se origina en nosotros. Es como cuando los enfermos vienen y algunos hermanitos vienen de manera personal y dicen, hermano Wilber, ore por mí para que yo sane. Yo quisiera sanarlos de manera personal a todos, pero como el don de sanidades no opera por mi decisión propia, el don de sanidad opera y será Dios quien quiera sanar a quien Él quiere sanar y no está en mí. Por eso es que muchos no son sanados, porque depende de Dios y no de mí. Yo puedo decir, recibe, hermano, recibe sanidad, y la persona, si Dios no la quiere sanar, no la sana. Y si Dios quiere sanar, lo sana, pues. No está en Él, pues. Así es esto de la fe. La fe no se origina en nosotros. No podemos decir, yo entonces a partir de hoy voy a creer. No, dice la Biblia que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Entonces, al irnos en este tour, uno tiene que chequearse, examinarse si estamos en lo correcto. ¿Tendremos una fe genuina? Evidenciémoslo a la luz de la Biblia. ¿Qué es lo que origina un verdadero creer? Porque estos tipos no era un creer genuino, sino ficticio, superficial, que no mana del corazón. La fe es un don de Dios. Repita la frase conmigo: la fe es un regalo de Dios. Hablándole esas cosas, muchos creyeron en Él. La respuesta de Jesús fue esta. Dijo entonces Jesús a los judíos, es decir, a quienes supuestamente habían creído, a los que tenían una fe que no manaba de un corazón puro. ¿Qué les dijo Jesús refiriéndose a ellos? Dice, a los judíos que habían creído en Él, les dijo estas expresiones: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Despedacemos. ¿Qué es lo que usted hace cuando le regalan una torta en su casa? Antes de comérsela, ¿qué es lo que hace si son 20 en la familia? Cuando yo vengo acá a supervisar los trabajos en la mañana, siempre me gusta traerles fruta a los hermanos. Le digo a mi esposa, comprémosles una sandía, ya que ninguno de los hermanos se acuerda de ellos, que hay gente que trabaja, entonces les compramos una sandía. Y en ocasiones yo se la daba, compártanla. Pero hoy lo que hacemos es dársela a una mujer, a una hermana. Entonces mi esposa, como las mujeres son más inteligentes que uno, mano, ni amén dicen las hermanas, no se lo creen. Entonces me dice mi esposa, si se las das,
alguno va a agarrar una tajada más grande. Pero si se la da a la hermana, las mujeres pueden partir. Y yo se lo creo. Así, un poco así, dásela pues, le dije yo. Es que primero ella tiene que agarrar su tajada, me dijo. Entonces ella parte, y qué bonito hoy, este día que venimos, la partió. Se agarra su tajadita, y a los demás glotones, perdón, a los demás hermanos les dejó más. Les dejó más sandía, ¿eh? Entonces, al poner ese ejemplo de lo que nosotros hacemos y de la torta, hoy vamos a partir como partir una torta para repartirles a ustedes. Vamos a partir bien este versículo 31, porque yo necesito partírselos. Pero antes de partírselos, les voy a dar un adelantito. Yo escribí esto, lo tomé de una herramienta. Quien lo escribe, su nombre se llama Leon Morris. Refiriéndose al versículo 31, dice él estas expresiones: esta sección del discurso está dirigida a quienes creen, no a quienes no creen. ¿Escuchó? Entonces, se refiere a aquellas personas a quienes creen, no a quienes no creen. Y dice claramente, estas personas se inclinaban a pensar que las palabras de Jesús eran verdad. Solo vea, estoy leyendo una herramienta fiel escrita por este personaje llamado Leon Morris. Es decir, que él tiene una herramienta que habla y que parte bien la palabra, pues. Entonces dice, pensar que las palabras de Jesús eran verdad. Ellos, los judíos, creían que las palabras que él había dicho eran verdad. ¿Y cuántos no creen en eso? Pero dice aquí, pero no estaban preparados para evidenciar su creer en esa palabra. Porque acuérdense lo que dice San Juan 5:24. Dice, el que cree en mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. Entonces, nosotros creemos también en la palabra. Yo creo en la palabra. Pero ve aquí, todos creemos en la palabra. Todos creemos que el Padre envió al Hijo a morir por nosotros en la cruz. Pero aquí viene, ay, Dios mío, esto va a estar bueno, man. Levántenme la mano los que creen en la palabra. Ok. De lo que voy a desarrollar ahorita, lo siento mucho si yo lo comienzo a incomodar con la palabra. Yo no utilizo el púlpito para insultar a nadie ni mencionar nombres. Si en algo la palabra de Dios lo toca, arregle cuentas con Dios hoy. Si en algo la palabra le habla, no vaya a pensar que a mí me vinieron chambreando, porque a mí no me agradan los chambrosos, no me simpatizan. Sí, a mí no me agradan los chambrosos. Entonces, por si hay alguien que se siente señalado, en lugar de decir, le contaron, le dijeron, o me siento con malestar, lo que tenemos que hacer es, si Dios nos habla, adorémosle, exaltémosle, porque ese es indicativo que Él desea que nosotros vayamos por ese camino rumbo hacia la libertad espiritual. Si fuésemos bastardos, Dios no nos habla. Pero si somos hijos, Él nos va a hablar. Él se va a meter en nuestra vida. Aunque hay muchos de los que estamos aquí decimos, conmigo que nadie se meta. Que conmigo nadie se meta. Y que no hayan metidos en mi vida. Cada quien haga lo que le venga en gana. Pues déjeme decirle, yo te tengo una buena noticia. Hay uno que se va a meter siempre contigo. Las 24 horas del día va a estar metido en tu vida. Los 365 días del año va a estar metido en tu vida. Pero ¿quién es ese? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él está interesado en nosotros. No se alegran porque hay uno que se interesa en nosotros. Que hay personas que vienen llorando, melancólicos. Ay, hermano, nadie se interesa por mí. Lo de los seres humanos es lo de menos, mano. Pero con tal de que Jesucristo se interese en mí, es suficiente. ¿Ah? Es que no ande de chillón, hombre. Nadie se da cuenta que yo estaba enfermito con calentura. Ni usted tampoco se da cuenta de las situaciones de los demás. Así que no sea chillón.
Todos pasamos situaciones difíciles. Que queremos que otros se den cuenta de nuestras situaciones es una cosa diferente. Pero es ahí donde uno tiene que comportarse como hombrecito, mano. Y ahí es donde uno tiene que recordar las promesas de Dios. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el final. Entonces dice este escritor, esta sección del discurso está dirigida a quienes creen, no a quienes no creen. Claramente estas personas, refiriéndose a los judíos, se inclinaban a pensar que las palabras de Jesús eran verdad, pero no estaban preparados para, aquí es donde viene lo mejor. ¿Cómo yo puedo corroborar o evidenciar el tipo de fe que yo tengo? O el tipo de fe que usted tiene. Porque aquí todos nos saludamos. Hoy hasta los hijos del diablo se saludan. Dios le bendiga, hermano. Todos se saludan así. Hasta los mareros. Dios te bendiga, homeboy. Ya me escuchó, ¿verdad? Hasta ellos se saludan, hasta los mañosos. Así saludan los ladrones. Hasta dicen, tal vez hoy en este día hago el nombre de Dios. Hasta los hijos de Satanás se saludan así. Hasta los hijos del diablo cargan Biblia. Y todos dicen apropiarse de la fe. Todos se agarran de la fe. Todos van a ser salvos. Téngase. Estos decían creer en Jesús. Creer en la palabra que él había dicho con su boca. Pero aquí viene lo espectacular. ¿Qué es eso? Vuelvo a repetir la referencia del verso 31 en las expresiones finales. Si vosotros permanecieseis en mi palabra. ¿Cuál es la primera evidencia de una fe genuina? Estamos hablando de permanecer en la palabra. Estos decían creer, pero no estaban preparados para tener lealtad. Porque una persona tiene que ser leal, man. Hombre, ¿de quién éramos esclavos nosotros antes? De Satanás, y nos gustaba. Pero bien llegábamos a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada. Mire hoy qué chueco es usted que en la vigilia viene. No, si ya comenzamos, hermano, prepárese, yo ya lo dije. Yo se lo dije, se lo advertí. Si en algo yo le incomodo, yo no quiero tocarlo a usted. No quiero tocarle ningún pétalo, que ya no tiene ni uno. Yo no quisiera hacer eso, pero la palabra le dije, porque hay uno que está interesado en nosotros. Que antes con las verbenas, no hombre, cuando decían va a estar Marito Rivera, usted no se perdía. Y hoy reniega que me pican los ojos. Vigilia, no hombre, hermano, no. Eso es la vigilia, no, quiten eso de la iglesia. Si eso es la vida de la iglesia. Buscar la oración, buscar la comunión, esa es la vida de la iglesia. Un tipo ridículo me dijo, aquí quite la vigilia, muy peligroso está, hombre, me dijo. Pues es cuando más tenemos que buscar al Señor. Porque esa es la vida de la iglesia. La búsqueda, la oración, la lectura, el estudio de la palabra. Entonces, dice. No. ¿Para qué vigilia? Lo primero que hacemos, el tipo de cristiano hoy, salir zumbados a meternos a los buses. ¿Qué evidencia eso? Que no somos leales. Pero antes, levánteme la mano aquí, ¿cuántos eran boliches? Todos, hasta las viejas bolas también, habían viejas bolas aquí, hermano. Hoy no, usted es hermana en Cristo. Usted es hermana en Cristo. Pero habían hermanas que antes, cuando no estaban con Cristo, se lo echaban. Bien amanecían. ¿Y a qué hora me van a ir a dejar, pues? No me quiero ir todavía para la casa. Y eran las 3:30 de la madrugada. Y bien babiada. Y hoy a las 2 de la madrugada terminan las vigilias y nada. No somos leales a quien nos tomó como hijos. Pero bien a quien nos había tomado como esclavos, éramos leales. Somos tan leales a nuestro trabajo, hermano, que mañaneamos y marcamos tarjeta. Yo fui empleado de varias empresas.
entraba a trabajar a San Ramón a las 6 de la mañana, madrugaba a las 3:30, yo estaba en la parada de buses. ¿Por qué? Porque yo quería ser leal, cumplido a mis jefes. Y por eso es que no es que me dé la gloria, pero cada vez que yo entraba a trabajar en una empresa, siempre me premiaban. Siempre me sacaban como el trabajador del año. ¿Por qué? Porque marcaba tarjeta. Hay otros que no, y a las 8, ahí me marcas tarjeta, vos oíste. Y los chequeaban. Entonces, si éramos leales para muchas cosas del mundo, ¿qué no sería hoy que estamos en la vida cristiana? Pero no somos leales, ese es el problema. Ahí es donde uno tiene que escudriñarse, hacerse un autoexamen. Pero antes, no hombre, si tenés que estar en la fiesta navideña, no, que tenés que hacer esto, si no te echa, éramos leales. Y hoy pregúntese usted, ¿sirve a usted a Dios? ¿A quien le tomó como hijo? Sirve. O es de aquellos que no, pues eso, le voy a pedir permiso a mis hijos para abrir la célula primero. Imagínese qué araganzote es usted, pidiéndole permiso, pero para otras cosas no pide permiso, para fumar marihuana. Antes no pedía permiso, era leal al Satanás. Pero hoy para hacer la obra hay que pedirle permiso al que es dueño de la casa en Estados Unidos primero. ¿Y no es usted quien la alquila, pues? ¿No es usted quien ejerce autoridad sobre su casa? Entonces, hermanitos, cuando alguien cree en la palabra, tiene que evidenciar si ese es un creer genuino. Pero estos judíos, ellos decían creer, pero no estaban preparados para ser leales. Y cuando digo la palabra leales, no es 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años. Leales a un largo alcance, a un largo tiempo. Implica que tiene que haber en ese alargar a un largo alcance una verdadera confianza en Él. Y no una confianza superficial, sino en algo real. Pero como ellos, estos judíos, estaban en un estado espiritual, yo lo diría de esta manera, muy delicado. Alguien lo dijo, muy peligroso. Ellos reconocían que lo que Jesús había dicho era verdad. Y de hecho, Jesús hablaba la verdad. Pero ellos no estaban dispuestos a ubicarse en esa verdad, ni vivir para esa verdad. Y por eso es que este escritor de quien yo le decía, escribe también estas otras frases. Creer, dice, es el punto inicial del contacto con Cristo. Pero la Biblia advierte que no toda fe salva. Ellos habían creído, pero no estaban dispuestos a someterse, a vivir para Él. Por eso es que la frase, si vosotros permanecieseis en mi palabra, ¿usted sabe qué es permanecer en la palabra? Hay varios aspectos que se refieren a esto de manera literal. Por ejemplo, permanecéis en mi palabra. Primero, aplico el griego, permanecéis mi palabra. Palabra significa logos. Y lo que contiene la palabra es la verdad. Y la verdad es la única que puede hacer libre la vida de una persona. Entonces, el contenido de esa verdad o enseñanzas que contiene la palabra es a ello a lo cual los judíos tenían que ser leales. Permanecer en la palabra no es solamente cargar una Biblia, hermano. Permanecer en la palabra no solamente es hablar de ella o enseñarla. Permanecer en la palabra es obedecerla. ¿Está obedeciendo usted a la palabra? Mire si hay un aménes. Mens, o me dijeron. No amén. ¿Estamos siendo leales a la palabra? ¿Estamos obedeciendo a Dios cuando Él requiere que nosotros le sirvamos?
Ah, pero somos buenos para ensalzarlo. La Biblia dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces uno puede decir, creo a la verdad, creo a la palabra, sí, pero ¿estás siendo leal a ella? ¿Estás permaneciendo en ella? A la palabra logos, al conjunto de verdades contenidas en la palabra. ¿La lees? Sí, la leo, pastor. Fácil leerla, la explico, hermano. Pero la vives. La vives. O sea, vives la palabra. Vivir la palabra es obedecerla. El que obedece la palabra, entonces esa persona tiene una fe genuina. Mire, hermano, es que aquí uno se engaña. ¿Por qué cree que el diablo no le permite a muchos pastores predicar de esto? Porque muchos se pasan por alto la explicación de la Biblia, porque no se complican. El diablo les pone una mordaza, porque eso es lo que Satanás hace. Si uno explica, la verdad se libre. Si uno calla, esclaviza. Y si uno le enseña a medias, es peor, porque una verdad a medias es un grande problema. Confunde más, pero una verdad completa revienta las cadenas. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo hoy en día? Amordazar. Hay un pastor que es muy amigo, yo admiro cómo predica. Él agarró un texto de la Biblia, en un estadio comenzó a predicar y le puso como mensaje: no sean perros mudos. Imagina el título del mensaje, ¿cómo se llama? No seas perro mudo, porque ahí está el texto. Y la realidad, cuando uno ve el mensaje, ¿pero a quién está diciendo? Y él dice: a ustedes, a la iglesia. Pero ya decirle a la iglesia así, cualquiera no cualquiera lo hace, hermano. Pero eso es lo que Satanás ha hecho, enmudecer a las personas hoy en día. No hablar la verdad, contarla a medias. Se extienden, ¿verdad? Vamos a pasar por alto esto y no expliquémoslo. Por eso, hermano, cuando una persona oye, lee, pero no vive la palabra, no tiene una fe genuina. ¿Qué es lo que llevará a una persona al cielo? La fe genuina. Repita la frase conmigo: la fe genuina. La fe genuina. Estos no querían someterse, estos no querían vivirla, estos no querían estar permaneciendo en ella. Estos querían seguir siendo, como dice otro escritor, yo escribí estas frases también. Esto dice todavía, eran esclavos del pecado. No amaban en realidad a Jesús. Todavía eran hijos del diablo, dice este expositor, porque rechazaban el creer en Él, blasfemaban de Él, buscaban matarlo y no querían nada. Entonces es aquí donde uno dice: Dios mío, ¿en qué estaré yo entonces? Vamos a examinar algunos textos de la Biblia para verificar lo que es la fe genuina. Abra su Biblia, por favor, ahí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Ahí solamente ojee para atrás la Biblia. Tenemos tiempo todavía para poder buscar estas citas. Juan, le dije capítulo 2, quiero que lea conmigo el versículo 23 y 25 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, a usted aquí se vuelve a repetir esa experiencia. Dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. ¿Qué dice la frase? Muchos creyeron. Va que creyeron en su nombre. Pero vea el verso 24, cómo Jesús los desnuda. Él sabía qué tipo de fe era esta, pero Jesús mismo dice: no se fiaba de ellos
porque los conocía a todos. Verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús es el único que conoce el corazón. No se fiaba de nadie. Ahora vamos a ver nuevamente el capítulo 6, que ya lo hemos estudiado, pero estoy dando una referencia nada más. El versículo 14 y 15. Dice capítulo 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Pero vea lo que dice el verso 15 nuevamente. Jesús no se deja llevar por las palabras, señores. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Me escuchó, hermanito? Quiero que se salte los versículos. Vayámonos al 66, siempre del capítulo 6. Váyase al 66 del capítulo 6 de Juan y lea conmigo ese versículo. ¿Qué dice allí? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Atención a lo que les voy a explicar. ¿Qué es lo que dice el verso 31? Las expresiones que acabo de leerles. Y muchos creyeron en él. Pero ¿qué va a dar a corroborar? ¿Qué va a dar a entender Jesús aquí? Para corroborar si en verdad había una fe genuina en ellos. La permanencia. Todo aquel que permanece en su palabra, es leal a ella, entonces es un verdadero discípulo. El que permanece en el logo, la palabra en el griego, logos, un conjunto de verdades. Verdades que no esclavizan, sino que libertan. Hermanito, la permanencia implica que usted va a tener lealtad. Yo se lo decía, lealtad, usted va a vivir la palabra. Pero esa permanencia implica que usted no va a abandonar a Cristo. Usted va a permanecer. Y no solamente va a permanecer en la verdad en la cual ha sido enseñado. No solamente va a amar a esa verdad, no solamente va a ser leal a esa verdad, sino que va a haber una permanencia de estar afincado, de ser perseverante, de ser constante. El texto que acabamos de leer es claro. Desde entonces, está hablando de aquellos que habían creído en el pasado, muchos de sus discípulos volvieron atrás. El que no tiene una fe genuina no permanece en el Señor, no permanece en la palabra. Hermanos, quiero decirles esto. Aquí han venido cientos de personas y se han convertido. Y fíjense que raras veces yo he encontrado a estas personas. Y uno de ellos, cantidades enormes, no solamente uno, me dijo: hermano, fíjese que yo me estoy congregando en tal lugar. Ok. Y le digo yo: ¿cuál es la doctrina en donde usted está yendo? Soy testigo contra Jehová, me dijo. Entonces le dije yo: no, usted no es hijo de Dios. Y otros me dicen: hermano, yo estoy congregándome en Príncipe de Paz, en las asambleas de Dios. Lo felicito, porque permanece en ese conjunto de verdades. Hay una permanencia en la palabra. Es un cambio de local. Un cambio de local. Pero en ese local donde se fue, permanece la enseñanza correcta. Y no hay problema. Pero hay quienes, ¡pum!, se van de acá. Y me dicen de repente: hermano, mire, yo me fui para un lugar, me dijo un hermano, donde bailamos, me dijo. De veras, le dije yo. ¿Y que bailan? Entonces, ¿quiere ver? Me dijo. Encendí yo el Google y YouTube, ¿verdad? El internet. Y voy viendo que en ese lugar bailan a la quebradita. ¿Y usted sabe cuál es la quebradita? Pero ahorita le voy a hacer. ¡Ja! Ahí bien se ponen bien listos, ¿verdad, hermano? Entonces dije yo: pero eso no tiene ningún respaldo bíblico. Es decir, que se salieron de la verdad, no permanecieron en ella.
Estamos aquí, iglesia. Entonces, otro, porque aquí han venido cientos de personas. Aquí se han convertido, pero no han permanecido. Estuvieron con nosotros, dice la Biblia, pero no eran de nosotros. Entonces, otro me dijo, hermano, me dijo, desde que me fui de la iglesia, me hice reggaetonero, me dijo. ¿Cómo así? Le dije yo. Sí, me dice, hoy me dedico a cantar música reggaetón cristiana. Y como a mí me gusta enseñar la Biblia, un día de esto le voy a impartir un seminario de música, para que usted sepa escuchar la música que es correcta. Porque no todo lo que lleva un contenido supuestamente cristiano es una verdadera adoración a Dios. Porque hay géneros que no son de Dios, hermano. Uno cae en la trampa. Hay jóvenes que caen en la trampa y dicen, pero este género es de Dios, hermano. Y lleva un contenido, lleva una enseñanza espiritual. Deténgase. Toda la música era de Dios, pero el diablo la distorsionó. El jovencito se ha hecho reggaetonero. Le dije, no permaneciste en lo que te enseñé. Porque yo siempre enseño en este libro. Yo no enseño en el libro de Mormón. Yo no enseño en la perla de gran precio. Yo no enseño en doctrinas y convenios. Yo no enseño en el libro de Elena White y los adventistas, el gran conflicto. Yo no enseño en la Leona. Yo no enseño en el Corán. Enseño en el libro de libros que liberta al pecador. Entonces no permaneciste en la verdad. Y otro me dijo, yo me fui a un lugar donde votan la gente, me dijo. ¿Y dónde dejaste las enseñanzas que yo te di a la luz de la Biblia? Que eso de votar gente no es del Espíritu Santo. Eso es diabólico. Eso no tiene ningún respaldo de la Biblia. Que la han agarrado en contra de mí por enseñar esto, por no enseñar cosas incoherentes, la agarraron en contra mía. Ay, hermano, cuando usted predica la verdad, se van a amontonar un montón de perros a los lados que van a quererlo despedazar. Pero ¿qué importa? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces es esto. Pero ahí es donde dicen los carnales, no, esto no es así. La fe genuina trae permanencia. Pasan los años y los años y los años, y tú permaneces en la verdad. Es porque eres un verdadero discípulo. Fíjense que esa palabra es muy interesante en el griego. La palabra discípulo. Y la palabra en el griego para discípulo es la palabra matetes, no machete. Es matetes. Repita la frase, matetes. Ya puede griego. Y matetes, la palabra matetes se refiere principalmente al aprendiz que se añere a la enseñanza. Yo estuve registrando la historia y quise buscar lo que los maestros hacían. Encontré la historia, el pensamiento de Pablo. ¿Quién le enseñó a él? Un tal Gamaliel. ¿Quién le enseñó a Gamaliel? Un Hillel, era un maestro. Entonces la enseñanza de Hillel la mantuvo Gamaliel. Y quien discipuló a Pablo de Tarso fue Gamaliel. Lo que Hillel enseñó, Gamaliel lo hacía. Lo que Gamaliel enseñó, Pablo lo hacía. Y es esto. A mí me daría vergüenza. Yo fui enseñado a la luz de la Biblia, doctrinalmente. Entonces me daría vergüenza con el correr del tiempo que yo me desviara de lo que me enseñaron. Me daría, pero vergüenza, así como usted lo oye. Mejor renunciaría. Pero gracias a Dios han transcurrido 25 años y nos mantenemos para la gloria y la honra del Señor. Nos mantenemos. Entonces cuando alguien me pregunta, mire, ¿y a ti quién te enseñó? ¿Quién te discipuló? Yo digo el nombre de quien me enseñó a mí, por la escuela la cual yo pasé. Lo digo levantando mi cabeza, pero también digo, lastimosamente, se desvió. Eso sí lo reconozco, hermano. Entonces me dicen, ¿y tú por qué no te has desviado? Porque ¿para qué? ¿Para qué? Si en primer lugar ya estoy viejo. No vayan a decir amén, oye.
Yo puedo decirlo, ustedes no. Ya casi culmino mi carrera. ¿Y para qué desviarme, pues? Aquí nos han venido a ofrecer dinero, porque saben que estamos en chillo, que produce el chillar. Han venido a ofrecer plata, y no $1000. Por cada cabeza de ustedes han ofrecido $350. Ya van a comenzar a hacer una multiplicación los hermanos que son materialistas, ¿verdad? $350. Plantarnos, no a este templo, un megatemplo, radio, televisora de un solo tajazo. Pero ¿qué he dicho? Yo no vendo a lo que es del Señor. Esto lo compró Cristo a precio de sangre en la cruz del Calvario. No puedo. Me han ofrecido cobertura. Mi esposa lo sabe. Una y otra persona hemos estado en reuniones, cobertura, donde me ofrecen miles de dólares para poder vivir del evangelio, terminar mi vida materializado. Pero yo tengo un dicho, y lo he agarrado de allá afuera, y es este: el buey se lame el solo. Pero aquí en lo espiritual yo no voy solo. Yo no voy solo. Hace 25 años me llamó el Señor, y desde esa época jamás me ha abandonado. He estado con problemas económicos para pagar estos terrenos, pero he doblado rodillas y Él me ha respondido. He estado en líos grandes por dar a la obra. Una vez con mi esposa, ella sabe eso, por añadir aquí, por bendecir la iglesia, debíamos 6 meses de casa y nadie sabía, porque aquí no tiene que chillar uno, no tiene que enfrentar como hombrecito los problemas, porque si Dios te ha llamado, depende de Él y no de los hombres. Doblé mis rodillas orando con mi esposa, orábamos 6 meses de casa. Implica que el fondo social te la quita, papá. 6 meses de casa continuo. Cuando de repente sonó el celular, era una mujer de Dios que dijo: pastor, ¿qué le sucede, hermano Wilber? El Señor no me ha dejado dormir toda la madrugada, me dijo. He estado despierta. ¿Qué le pasa, siervo de Dios? Yo le dije: nada, eso les he enseñado a ustedes. Nada, le dije. ¿Cómo no? Me dijo. El Señor no miente. Usted tiene una deuda de 6 meses de casa, me dijo. El Señor me lo dijo. No, hermana, le dije yo. No, hermana, no hay problema. No. Ya le hice el cheque, me dijo. Y va dirigido al fondo social. No a ustedes, sino para corroborar que Dios me habló. Quiero que me traigan los recibos del fondo social. 6 meses. Y cuando llegué yo, le dije: hermana, ¿quién le sopló? El único que me sopla es Dios. Aquí está, vaya a pagar. Y jamás me he quejado que no tengo zapatos, que no tengo leche, que no tengo comida. Jamás. Porque el que depende de Dios sabe que Él lo va a sacar adelante en las buenas y en las malas. Jamás. El que es un verdadero discípulo, matetes, a la enseñanza que ha recibido de su maestro, eso fue lo que yo encontré. Él se adhiere esa enseñanza en él, la vive. Ese es un verdadero discípulo. Matetes. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, ¿quién nos ha enseñado a nosotros? ¿Quién nos ha dado su palabra? El Señor. Si somos discípulos de Él, matetes, añerámonos a esa enseñanza. Es decir, internémosla en nuestro ser y comencemos a vivir como verdaderos discípulos. Pero no perseverando 3 meses ni 4 meses, sino hasta que el Señor venga. Hasta que Él venga. En ese esperar usted va a tener conflictos. Les estoy adelantando los que son nuevos. Va a caminar por lugares en donde chupan los sesos con pajilla, pero no retroceda. Va a encontrar lugares en donde se burlan
Aquí mismo va a encontrar gente que lo va a apuñalar. Pero acuérdese de esto que le voy a decir, le voy a adelantar. Usted no viene por ningún hipócrita a esta congregación. Usted viene por el Señor, quien lo trajo a este lugar, no por el hombre. No se le vaya a olvidar, hermanito, que vaya a venir llorando. Ay, hermano, viera, hermano, andan hablando en mal de mí. Y los mismos hermanos de la iglesia. Sepa que hay cizaña y hay hipócritas. Pero usted no viene por ellos aquí. Usted no viene porque lo vean bien. Usted no viene porque le den la mano. Usted no viene porque lo saluden. Usted viene porque hay uno que lo amó a usted. Por él viene, no por alguien que lo va a apuñalar. Porque hay falsos. Y esos falsos siempre van a oponerse y a estar en contra de quien les enseña. Por ahí un niño me desató un montón de mensajes. Yo te felicito, hijo, donde me declaras en tu Facebook que yo soy bendecido. Y te voy a decir esto: desde que tú me has maldecido a través de tu Facebook, no me ha faltado triple bendición. Dios me ha dado estos meses. O sea, sigue difamándome, papá. Que Dios no va a detener lo que una boca trompuda esté diciendo. Porque Dios, al que quiere bendecir, bendice. Y yo no tengo la culpa. Yo soy bendecido por Dios. Usted es bendecido por Dios. Usted es bendecido por Dios. Usted es bendecido por Dios. Y aunque chille o truene lo que suceda, usted es bendecido por Dios. Levante su mano y diga: yo soy bendecido por Dios. Fuerte, dígalo: yo soy bendecido por Dios. Aunque chillen los envidiosos. Entonces, aunque hayan oposiciones en el camino, mantente en la palabra, mantente en la línea y persevera. Porque hay una frase que dice en la Biblia: y todo el que perseverare hasta el final será salvo. Manténgase en esa línea. ¿Y qué dice Juan ahí? Las últimas expresiones ya, soltando el verso 31. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una permanencia, una vivencia. ¿Está viviendo usted lo que lee? ¿Está siendo obediente a lo que lee? ¿Vive para quien lo llamó y lo hizo su hijo? ¿O está haciendo lo contrario? Dios me puso en mi corazón de orar por todos ustedes. Porque sabe, hermano, y hoy más que nunca tenemos que, uno enseña y enseña. Un día de esto yo venía en el carro y como acá vino un doctor, ¿verdad? Un escatólogo en el 2011, 2012. Y me acordé de eso porque él dijo aquí: antes que nosotros fuésemos levantados en el arrebatamiento de la iglesia, Dios te pondría en el corazón una señal, lo que la gente llama corazonada en el mundo. Mirarías al cielo y Dios te diría: ya se va acercando el tiempo. Venía yo en el vehículo y estaba viendo hacia arriba, cuando de repente comencé a tener una visión grande. Y Dios comenzó a decirme, a hablarme en voz audible: prepárate, porque un día de estos vengo. Mi trompeta está a punto. Pero aquello hacía eco. Yo no quise ver a mi esposa, sino que comencé a llorar en silencio. Y como en vez de ella sabe que a mí me da una alergia en el vehículo, hice que me produjera alergia. Dan el pañuelo. Pero yo estaba llorando. Y el Señor me volvió a repetir: yo vengo pronto por los que son míos. Entonces, lo que estamos predicando debe de hacernos reaccionar a nosotros. Que no podemos ser de lo común. Porque hay tantas personas que llenan los templos, pero que no son convertidos. Hay personas que cargan la Biblia y siempre siguen siendo los mismos malacates. Hay personas que vienen a esta congregación y a otra congregación. Tú que me ves allá en los Estados Unidos, gente con privilegios, que aquí en la iglesia o en otra congregación
son una cosa, pero en la casa son animales. Maltratan a sus hijos, les pegan a sus esposas. Aquí son bien atentos con las señoritas cuando se les cae la mantelina, pero cuando a su esposa se le cae, no corren. Aquí son peladientes, y en su casa su mujer muriéndose, sus hijos pereciendo, y si se mueren se van a ir al infierno. Aquí son atentos con muchos, pero en tu casa tú produces el infierno, no tu mujer ni tus hijos, porque no vives el evangelio, ni quieres someterte a él. Porque si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes son bautizados en agua? A usted le vale un comino cuando sabe que el bautismo es un paso de obediencia. Pero como usted no es un discípulo original, por no hay un corazón genuino, no hay un corazón cambiado, usted no puede producir buenas acciones en lo externo. Entonces una persona común va a seguir siendo común, pero un genuino va a querer vivir la palabra. Un genuino va a querer vivir y perseverar hasta el final, obedecer la palabra. Cuando esto suceda, esa es una señal que usted está en lo correcto. Hemos comenzado el tour, señores, hacia la libertad. Ahora examínese, chequéese. ¿Está usted camino hacia esa libertad? ¿Es obediente a la palabra? ¿Vive la palabra? ¿Se comporta como un cristiano en su casa? ¿O es de aquellos que está atado a la pornografía todavía? ¿O es de aquellos que roban todavía? ¿Es de aquellos que andan en cosas ilícitas? Que dicen, no, con solo ir, ¿y a qué va usted a la iglesia? Algunos, si se les confrontara, así como un pastor en San Miguel, en una historia de un libro que le escribe un revolucionario, cuenta, el mismo revolucionario, es decir, un comandante guerrillero, escribe uno de estos libros de una experiencia que sucedió en San Miguel. Dice que agarraron un montón de evangélicos y de repente agarran al pastor y le dicen, tú eres el representante de esta iglesia. Sí, dice el pastor. ¿Estás decidido, dice, a morir por tu causa del evangelio? Sí, dice el pastor. Entonces hoy te toca morir. Y le dijeron, di que Cristo no es Dios. No, le dijo él, no. Entonces te vamos a matar. Di que Cristo es una basura. No, dijo él, tampoco. Entonces te vamos a matar. Di que Cristo es un hombre común y corriente. No, dijo él. Entonces pusieron la pistola en la cabeza. Di lo que te acabamos de decir en contra de él. Él dijo, mátenme, que cuando yo abra mis ojos en el más allá, tengo vida de Dios. Este no es cuento lo que le estoy contando, es historia real. Le pegaron 2 balazos en la cabeza y luego agarraron a uno por uno de los evangélicos. ¿Son ustedes cristianos genuinos? Y ellos dijeron, estamos dispuestos a morir como nuestro pastor, porque creemos que después de esta vida, dice la Biblia, hay una mejor, y morir en Cristo es ganancia. Pum, 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 pum. ¿Qué tal si los agarraran a nosotros ahorita? Pero no se preocupe, no hay gente mala quien nos agarre ahorita. Hay uno bueno que nos ha agarrado con su palabra. ¿Eres genuino? ¿O eres simplemente alguien que profesa tener una fe, pero que no es genuina, sino superficial? La palabra la tiró el sembrador, la semilla, y cayó en roca y no creció. Son aquellos que cuando vienen las circunstancias difíciles actuaron por emoción, dijeron sigo a Cristo, pero cuando vienen los problemas retroceden. El cristiano genuino, el discípulo genuino, persevera hasta el final. Tiene arraigada la palabra en su corazón, porque la vive. Cuando a Cristo le preguntaron, ahí te busca tu madre y tus hermanos, le dijeron al Señor, refiriéndose a María y a los hermanos de Jesús. ¿Para qué había llegado María donde Jesús estaba dando el sermón? Para aconsejarlo de que él ya dejara de decir que era el Hijo de Dios. Hasta eso se le había olvidado a María. Para que dejara, dice un escritor, de decir chifladuras. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Cuando yo dice, ¿quién es el que me busca? Tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió. Esos somos nosotros. ¿Está viviendo usted la palabra o es de aquellos que aparentan?
¿O es de aquellos que aquí viene a pasar el agua, como dicen? Muy pronto nuestra fe va a ser probada, hermano. Y ahí, cuando sea probada, se va a ver quién es quién. Cuando en la escuela, en la universidad, se comiencen a burlar de usted. Cuando en su trabajo comiencen a decirle palabras soeces. Cuando el diablo arremeta contra nosotros, ahí es donde tenemos que seguir hacia adelante. Porque no hemos sido llamados por el hombre, sino por Dios. Hagámonos un examen ahorita. No saque una hojita de la Biblia, sino cierre sus ojos e incline su rostro, por favor. Dios nos pide que seamos genuinos y no vayamos a proceder como los judíos, que cuando Cristo los confrontó, se fue retirando uno por uno. Que se le evidencie el amor que usted tiene hacia la palabra, que la enseñanza que recibe se añera a usted y lo viva. Pónganse de pie aquellas personas que, si Cristo, usted está seguro que si Cristo viniera hoy, usted tiene la plena certeza que el Señor lo levantaría. Pónganse de pie ese tipo de personas que hay aquí. Los que sí en verdad tienen una fe genuina. Lo hace por compromiso o lo hace porque es verdad. Levanten una de sus manos hacia arriba. Yo voy a dejar 2 minutos para que usted se examine. Examínese ahorita. ¿En qué estamos nosotros? No somos religiosos, no somos sectaristas, somos cristianos. Levánteme una de sus manos, le dije. Si usted siente que va por otro camino, se ha salido de la palabra, se ha salido de la enseñanza bíblica, vive una vida en libertinaje, anda en vicios, anda en pecado, la verdad que hoy, vívala, vuélvase a Dios, reconcíliese, conviértase a Cristo. Dios va a tirar la atarraya hoy, este día. Levanten su mano, repitan conmigo esta oración. Los que no han estado viviendo la palabra, usted se porta como niño caprichoso. Mientras usted ande en caprichos, mientras usted ande fuera de Dios, jamás va a haber restauración. Hoy levánteme su mano y ore conmigo. Diga conmigo: Padre Celestial, sé que me has hablado a la luz de tu palabra, y ahora entiendo, Señor. Ahora abro mis oídos y tiemblo delante de ti. Señor, perdóname. Señor, cambia mi corazón. Señor, hazme ser alguien genuino delante de ti. Yo me arrepiento de mis pecados. Me humillo en esta noche y reconozco que yo era una persona que vivía de emocionalismo. Reconozco, Señor, que estaba aquí únicamente como los demás, creyendo que era genuino, pero ahora me arrepiento. Dígalo: te abro las puertas de mi corazón y yo con mi boca confieso que tú eres el Señor, mi Dios, y ahora te recibo. Quédate conmigo, Señor, no te apartes de mí. Gracias, dígalo conmigo: gracias, porque tú ahora me has hablado a través de tu palabra. Soy tu verdadero discípulo. Gracias por poner el sentir, el querer, como el hacer en tu buena voluntad.
en Cristo Jesús. Amén. Ya usted no puede resistirse. Si Dios nos habla una y otra vez, ya no sigamos siendo renuentes. Levántenme la mano los que repitieron la oración conmigo, así en alto. No, pero levántenla en alto, así en alto. Levántenla en alto todos los que repitieron la oración conmigo, por favor. Les voy a pedir que salgan de sus asientos. Los que están levantando su mano, salgan. Salgan, quiero orar por ustedes. Las personas que están levantando su mano, les voy a pedir que salgan, por favor, de sus asientos. Si alguien repitió la oración conmigo, le voy a suplicar que salga de su asiento. Quiero hacer una oración especial por ustedes. Si hay alguna persona, repito, quien hizo la oración conmigo, no importa si usted comienza de cero, pero Dios lo que le interesa es la genuinidad, no la apariencia, no la hipocresía, sino la verdad. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguna persona? Yo no voy a estar rogándole a usted, es usted quien tiene que ser entendido. ¿Hay alguien que levanta su mano así en alto? ¿Alguien? Le voy a pedir entonces que salga de su asiento nuevamente. ¿Hay alguna persona? Entonces vamos a orar. Padre, te damos las gracias